general de lo que estuve haciendo en mis estancias en prácticas 2 en la empresa Trigic. Bueno, primero me dieron el título de proyecto Sportcast. Cuando escuché Sportcast pensé que me iban a dedicar a actividades deportivas o prótesis dedicadas al área deportiva. Lo que realmente fue el apoyo en el área de rehabilitación para personas que tenían enfermedades degenerativas o lesiones, principalmente lesiones, dado a que las de enfermedades degenerativas eran directamente con el Teletón y tenían un sistema un poco más restrictivo conforme a los practicantes. En métodos y objetivos realmente fue aprender y conocer lo que fueron los programas 3D que me estaban pidiendo que aprendiera a utilizar, porque me estuvieron pidiendo siempre que fuera a escanear a donde me tuvieran que mandar a escanear con un escáner 3D especial que iba sacando múltiples fotos a diferentes velocidades. Después procesarlo, si llegaba a tener ruido, si llegaba a tener cualquier defecto el escaneo, tener que limpiarlo, tener que estar mandando reportes diarios de lo que estaba haciendo, si es que empezaba con un trabajo, porque me iban asignando trabajos y me daban plazos para entregarlos, o a veces me decían, entrega lo más pronto posible que puedas. El logo de la empresa realmente es una empresa que lleva nada más 4 años que empezó sus operaciones y ya tiene convenios con diferentes instituciones académicas y también con algunas otras instituciones fuera del país. Estos fueron los principales programas que me hicieron aprender a utilizar. Este fue principalmente para poder trabajar en la estética de las piezas. Estos dos realmente fueron para trabajar con mallas. ¿Por qué? Porque realmente cuando tenía el escaneo me daba un archivo en tipo malla que tenía que aprender a trabajar para quitarle el ruido, y cuando tenía que diseñar una pieza para que pudiera ser funcional tenía que trabajar con el Fusion 360, que era el programa que me dijeron que tenía que usar porque lo tenían calibrado a su impresora, algo así. Realmente dije, es el programa que tiene. Pero sí, tuve que aprender a diseñar sólidos y tuve que aprender a trabajar con mallas y combinarlos. Aquí está un ejemplo. Este fue uno de los primeros trabajos. Realmente me encargaron un perro. Esta era la parte de abajo de la férula de un perro. Después, cuando empecé a trabajar más a fondo con lo que eran los diseños, incluso a veces requerían personalización por el tipo de clientes que manejaban, porque mandaban clientes, simplemente llegaban y decían, por favor preséntate a esta fecha, vamos a hablar con esta persona porque quiere un trabajo. Entonces, este fue uno de ellos. Esta es la parte de la parte dorsal de una mano. No puse la otra, la palmar. Pero sí, quería la niña no solo quería que fuera ligera, sino quería que tuviera este diseño porque le gustaba y porque dijo, ya tengo la excusa, literalmente. Después, cuando me pidieron a trabajar más a fondo con lo que fueron sólidos, tuve que empezar a aprender a diseñar este tipo de piezas. Estas son dos partes que son para lo que es el agarre de la muñequera, y esta es parte para un dedo, es para un exoesqueleto de mano. Este trabajo fue en conjunto con otro ingeniero que ya tenía planos avanzados y me fue explicando poco a poco para que yo pudiera ir apoyándole con esto. Realmente, en lo que fue el diseño de este tipo de piezas de sólidos, fue un trabajo en conjunto donde sí me empezó a ayudar bastante y me explicó porque no sabía hacer nada de sólidos. En normativas principales fueron estas dos, que realmente eran sobre calidad de producto, que no fuera a dañar a la persona, que los materiales que no fueran a causar reacción alérgica, porque estaba trabajando siempre con personas que a veces eran alérgicas al PET o alérgicas al PLA, y eso fue un caso que realmente me sorprendió. Nunca conocí a alguien que fuera alérgico al PLA, que era principalmente el material que más manejaba. También en las normativas me pedían que tuvieran a veces cierto grosor piezas por el tipo de esfuerzo mecánico al que estaban sometidas. Resulta que la férula del perro debería tener un espesor mínimo de 3 centímetros por el tipo de ajetreo que tiene al caminar. Fue algo muy nuevo para mí eso. En habilidades sí tuve que aprender mucho de autoaprendizaje y autocrítico, porque las primeras piezas que empecé a diseñar
realmente fue, me decían, no, está bien, yo veía la pieza ya impresa, porque era diferente tenerlo en la pantalla y verlo trabajando, ya impreso, ya en físico, veía la pieza, veía al paciente o veía al sujeto de pruebas en este caso, y decía, esta pieza no funciona. Empezaba a hacer algunas pruebas mecánicas y decía, esta pieza no funciona. Me decía, no, tú pruébala. Y ahí sí fue donde tuve que ser muy autocrítico, y luego a veces como me dieron carta amplia para poder estar haciendo impresiones siempre y cuando entregara el modelo primero y ellos lo checaran. Una vez que ya tenía las piezas, decía, esta pieza no funciona o esta pieza sí funciona, dependiendo también lo que me dijera el cliente, porque tuve que lidiar mucho con expresar mis ideas a los clientes, porque no entendían a veces que necesitaba a veces cierta firmeza, porque me llegaron muchachos con rupturas de fémur femoral, si me olvida el nombre de cosa, perdón. Me decían, no, es que no quiero que pese, pero es que necesitas en este caso que soporte el peso completo de tu extremidad, y si era, eso es complicado. Trabajo en equipo, realmente me dejaron mucho tiempo trabajando solo, hasta que tuve que trabajar con sólidos. Entonces ya fue cuando me empezaron a apoyar. Me dieron breves capacitaciones donde nada más me enseñaban herramientas básicas, y después era tener que estar buscando justamente todo esto. Para mí, unas conclusiones, sí me di cuenta que de hecho el área de órtesis y prótesis en México es un campo que está, además de atrasado, muy poco expandido. Cuando vas a un hospital y simplemente le pides una férula porque tienes alguna lesión, nunca se sale del yeso. Y cuando intentas entrar a otro tipo de temas o incluso en prótesis, todavía siguen siendo muy toscas a comparación de todos los modelos que ya existen a través de fibra de carbono. Incluso hay modelos que ya con impresión 3D son completamente automáticos, son completamente a través de sensores, y aquí todavía no llegan. Entonces, esto como una conclusión personal, siento que es un campo de trabajo y un campo de desarrollo que en México todavía se puede explotar bastante, como una microempresa o macroempresa que está empezando, que fue donde me tocó hacer mis prácticas. Y ya. Gracias, Steven. ¿Preguntas? Adelante, Mónica. Comentas que pues aquí en México todavía no hay como que esa tecnología que... Sí está la tecnología, el problema es que la usan en algunos lugares que fui encontrando, la usan a juego. ¿Tú crees que, bueno, tú crees que la gente sí, o sea, suben, me imagino que en cuanto a mejor, suben los costos, ¿no? O sea, sí está al alcance de los bolsillos, o sea, aquí, hablando de aquí en México, porque si vas a Estados Unidos, decía, a lo mejor ahí los costos la gente sí lo paga, pero... De hecho, es ahí donde se hizo competitivo el mercado aquí en México en comparación de otros lugares en el extranjero. Como tú dices, a lo largo del tiempo sí hubo viendo un incremento en materiales, cada vez más livianos, más resistentes, con mejor desempeño. Cuando se empezó a involucrar lo que fue todo lo que es la electrónica, igual levantó los costos increíblemente. Los primeros pies que lograban sensar tu peso, la fuerza que tenías, eran exorbitantemente caros. Cuando se empezó a implementar lo de la tecnología 3D, realmente abarató los costos como si no hubiera un mañana. Eso fue realmente lo que permitió hacer más rentable este tipo de negocios. Adelante, Juan Carlos. Yo nada más quería preguntarte, ¿el grosor de la pieza es por norma? O sea, dependiendo de, o cómo haces pruebas de esfuerzos. A veces depende, a veces sí es por norma, te dicen por ejemplo que para fémur sí tienen que ser de cierto grosor, mínimo me estaban marcando que mínimo tenían que tener alrededor de 4 a 5. Y yo dije, es bastante, pero realmente como el fémur realmente luego está aquí, perdón, la tibia, te está sosteniendo todo el tiempo. Para que se mantenga inmóvil y que no estés forcejeando con la pieza, sí tiene que tener esa dimensión de fuerza.
Entonces, y a veces tenía que cambiar el material porque no siempre era viable el PLA. Tenían otros materiales, incluso me hicieron trabajar con uno flexible que tenía una increíble fuerza de cohesión. Cuando ya lo estirabas, realmente jalabas con toda tu fuerza y no se movía, y fue para justamente también inmovilizar una mano. Y ese fue sencillo porque ya una vez teniendo el escaneo nada más se imprimió, entonces realmente ya lo tenía aquí, ya lo tenía aquí, pero como era también duro no lo podía mover. Fue mucho también de creatividad de pronto con lo que me pedía el cliente y lo que tenía que hacer. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? Muy bien, gracias, muchas gracias, Kevin.